se fue en silencio. Solo sus hijos y los empleados de la funeraria estaban presentes. La soledad reflejaba una vida sin vínculos duraderos ni recuerdos compartidos. ¿Temes ese final inevitable? Es hora de actuar, construir conexiones y dejar un legado que haga tu ausencia inolvidable para quienes realmente importan. ¿Estás listo para cambiar la historia? Vamos allá. Era una mañana común en la vida de Eduardo Noriega, un niño de alma soñadora que vivía inmerso en las fantasías que solo el cine podía ofrecer. Desde muy joven, llevaba consigo una pasión ardiente por las grandes historias, héroes y villanos. La pequeña sala donde vivía con su familia parecía incapaz de contener su espíritu inquieto, mientras Eduardo se perdía en ensoñaciones sobre cómo algún día podría ser tan grandioso como sus ídolos de la pantalla grande, especialmente Rodolfo Valentino. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes para aquel niño de mirada intensa. La mudanza a San Luis, Missouri, en los Estados Unidos, marcó un punto de inflexión. Eduardo, que hasta entonces solo conocía la seguridad de su hogar en México, se encontró de repente en un mundo completamente nuevo, lleno de desafíos y oportunidades. La barrera del idioma, inicialmente intimidante, fue superada con la determinación que lo acompañaría toda su vida. Aprender inglés no era solo una necesidad, era un peldaño crucial hacia el futuro que Eduardo ni siquiera podía imaginar. Las calles de Missouri, llenas de niños jugando y culturas entrelazándose, le ofrecieron algo valioso, la capacidad de mirar más allá de las fronteras. Aún así, mientras caminaba cada día hacia la escuela primaria, el joven Eduardo llevaba a México en su corazón. Sabía que ese idioma extranjero, que ahora fluía con naturalidad de sus labios, sería una herramienta poderosa para alcanzar los sueños que parecían tan lejanos. Cuando su familia regresó a México, la transición fue nuevamente impactante. En el Colegio Benito Juárez, Eduardo volvió a encontrar sus raíces y redescubrió la riqueza de su cultura. Pero había algo diferente en él ahora, una visión ampliada del mundo, un entendimiento de que sus sueños podían superar fronteras. Mientras otros niños se preocupaban únicamente por los deberes escolares, Eduardo soñaba con usar las palabras, tanto en español como en inglés, para conquistar el mundo. Esa dualidad cultural se convirtió en uno de los mayores logros de Eduardo Noriega. Era como si estuviera destinado a ser un puente entre dos mundos, el glamour del cine mexicano y la grandeza del cine internacional. Cada paso que daba parecía guiarlo hacia un futuro brillante. Y, aunque aún no lo sabía, las lecciones aprendidas en esa infancia, resiliencia, curiosidad y determinación serían la base para construir su carrera. Esa dualidad cultural moldeó a Eduardo Noriega como un puente entre mundos, ¿verdad? ¿Y tú, ya verificaste si estás suscrito al canal? ¿Sí? Perfecto, gracias. Volvamos al video. Para Eduardo Noriega, esos momentos comenzaron en el escenario de un teatro en 1939, cuando aún era un joven lleno de sueños, cargando consigo las aspiraciones de una generación que veía en el cine y el teatro una forma de inmortalizar emociones. Fue en Biografía de Rodolfo Usigli donde dio sus primeros pasos en el arte, abrazando la magia de las luces del escenario y descubriendo el poder de encantar a una audiencia. Pero Noriega no era solo un soñador. Era un joven determinado, alguien que transformaba los desafíos en oportunidades. Para muchos, pisar un escenario por primera vez sería motivo de nerviosismo. Para Eduardo, fue un momento de descubrimiento, allí entendió que podía, de hecho, convertir su pasión por el arte en una carrera. El teatro le dio la confianza y la base necesarias para lanzarse hacia algo aún mayor. Poco tiempo después, en 1941, Noriega llegó a la pantalla grande. Su primer papel en el cine fue en La Liga de las Canciones, una producción que, aunque sencilla en su esencia, fue suficiente para revelar al público y a los cineastas que había llegado un nuevo talento. No pasó mucho tiempo antes de que su carisma y talento fueran notados, y pronto se convirtió en una presencia constante en las producciones de la época dorada del cine mexicano. Viajemos en el tiempo. Estamos en los años 1940, un periodo en el que México se posicionaba como uno de los mayores centros cinematográficos del mundo. El cine mexicano estaba en su era dorada,
con películas que no solo cautivaban al público local, sino que también ganaban reconocimiento internacional. Era el momento perfecto para un joven actor talentoso como Eduardo Noriega. No solo se integró en este panorama, sino que destacó. Noriega tenía algo único, algo que no se aprendía solo en las clases de teatro. Su presencia era magnética. Con su voz distintiva y expresiones que transmitían emociones de manera única, rápidamente se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano. Para quienes asistían a los estrenos en los concurridos cines de la época, Eduardo era mucho más que un actor, era un símbolo de elegancia, talento y versatilidad. ¿Puedes imaginar el impacto de esto? Eduardo Noriega era como un vínculo entre generaciones. Su trabajo cautivaba tanto a los jóvenes, que veían en él un modelo a seguir, como a los mayores, que encontraban en sus interpretaciones un reflejo de las emociones más profundas de la vida. Era como si cada papel que interpretara tocara el corazón de cada espectador de una manera única. Su trayectoria a principios de los años 1940 estuvo marcada por desafíos que enfrentaba con maestría. Después de todo, no provenía de una familia ya inserta en el medio artístico, construyó su camino con esfuerzo y pasión. Noriega sabía que cada oportunidad era una chance de crecer y demostrar su valía, y eso fue exactamente lo que hizo. En cada película, mostró al público y a los críticos que no era solo otro rostro bonito en la pantalla. Era un artista completo, capaz de transitar entre papeles diversos con una habilidad excepcional. Pero el camino hacia el éxito nunca es sencillo, ¿verdad? Eduardo tuvo que superar prejuicios y estereotipos de la época. Sin embargo, no se dejó intimidar. Al contrario, utilizó las dificultades como motivación para seguir adelante. Cada crítica o obstáculo que surgía era, para él, una oportunidad de perfeccionarse y de demostrar aún más su talento. Esta resiliencia es lo que lo convirtió en una figura tan emblemática del cine mexicano. Para muchos, el inicio de Eduardo Noriega en el cine puede parecer solo un capítulo más en su larga trayectoria, pero para quienes vivieron y presenciaron ese periodo, es imposible olvidar el impacto que causó. Su talento no solo contribuyó al éxito de la Liga de las Canciones, sino que también pavimentó el camino para su participación en más de 150 películas a lo largo de su carrera. Y es importante recordar que Noriega no se limitó a un único tipo de papel. Desde el principio, demostró una versatilidad impresionante. Podía interpretar tanto al héroe romántico como al villano más oscuro con la misma profundidad. Esa capacidad de reinventarse con cada nuevo personaje fue una de las características que garantizaron su longevidad en el mundo del entretenimiento. Así, Eduardo Noriega no solo comenzó su carrera de manera brillante, sino que dejó claro desde sus primeros pasos que estaba destinado a convertirse en una leyenda. El año era 1941, y Eduardo Noriega acababa de dar un paso significativo en su carrera. Tras su debut en el teatro, ingresó al fascinante mundo del cine con la Liga de las Canciones. Para muchos, podría parecer solo otro joven intentando destacar. Pero Eduardo ya era diferente. Traía consigo la energía de alguien que no estaba allí por casualidad, sino para conquistar su lugar en uno de los momentos más emblemáticos de la historia del cine mexicano. Imagina la escena, Eduardo, un joven ambicioso, entrando en un set de filmación por primera vez. El olor de las cámaras, el movimiento de los técnicos, el director dando instrucciones, todo era nuevo, pero al mismo tiempo parecía natural para él. Con cada escena grabada, su confianza crecía. Aquel muchacho que un día soñó con ser como Rodolfo Valentino estaba ahora viviendo el comienzo de su propia leyenda. Y el momento no podría haber sido más oportuno. México vivía la llamada época de oro del cine, una etapa en la que sus producciones competían en calidad y popularidad con las de Hollywood. Los estudios servían de creatividad, produciendo historias que capturaban las complejidades de la cultura mexicana y presentaban al mundo el talento de una nueva generación de actores. Eduardo Noriega no solo formaba parte de este movimiento, se estaba convirtiendo en una de sus figuras centrales. Con el paso de los años, Eduardo participó en más de 150 películas. Cada una de ellas representaba no solo un nuevo papel,
sino un nuevo desafío, una nueva oportunidad de explorar su arte y conectar con el público. Tenía un talento único para moverse entre diferentes géneros, dramas intensos, comedias ligeras, musicales cautivadores e incluso los famosos westerns. La versatilidad de Eduardo era una de sus mayores fortalezas, y él sabía cómo usarla para crear personajes que permanecen vivos en la memoria de sus admiradores. En películas como Las Siete Ciudades de Oro, demostró su habilidad para encarnar tanto a héroes como a villanos, siempre con la misma intensidad y compromiso. Su carisma traspasaba la pantalla, y su presencia era tan magnética que bastaba con aparecer para captar la atención de todos. Eduardo no era solo un actor, era un símbolo de elegancia y pasión por el cine. Pero lo que hacía a Eduardo realmente especial era su capacidad de conectar con las personas. El público no veía solo un personaje, veía un pedazo de sí mismo en cada papel que interpretaba. Tal vez era su autenticidad, o tal vez su habilidad para transmitir emociones complejas con una naturalidad que pocos lograban. Eduardo Noriega era más que un actor, era un narrador de historias, alguien que entendía el poder de las narrativas y sabía cómo utilizarlas para tocar el corazón de quienes lo veían. Y no solo los espectadores mexicanos reconocieron su talento. Eduardo también se aventuró en el panorama internacional, participando en películas españolas e incluso firmando contratos con estudios de Hollywood. Sin duda, era un actor mexicano que llevaba con orgullo sus raíces mientras exploraba nuevas fronteras. Su presencia en producciones internacionales mostró al mundo que el cine mexicano tenía mucho que ofrecer. La época de oro del cine mexicano fue, sin duda, uno de los periodos más emocionantes en la carrera de Eduardo Noriega. Destacó no solo como uno de los principales nombres del cine local, sino también como un puente entre culturas, llevando consigo la riqueza de la identidad mexicana mientras alcanzaba audiencias en todo el mundo. Durante este tiempo, Eduardo no solo participó en películas, ayudó a moldear lo que el cine representaba para las personas de su época. Hoy, al revisar su trayectoria, es imposible no reconocer la importancia de este periodo en su vida. Fue cuando Eduardo Noriega dejó de ser solo un aspirante y se convirtió en un ícono. La vida de Eduardo Noriega, como la de muchos de nosotros, estuvo marcada por momentos de alegría y tragedia, construyendo un mosaico de experiencias que moldearon quién era fuera de las cámaras. Aunque es ampliamente reconocido como uno de los grandes nombres del cine mexicano, su historia personal también merece ser destacada, especialmente por mostrar al hombre detrás del actor. En 1948, Eduardo dio un paso importante en su vida al casarse con Danelle Lee. Ella no solo fue su compañera, sino también su confidente y madre de sus 4 hijos. Ese periodo trajo estabilidad y felicidad a Eduardo, quien dividía su tiempo entre el estrellato en la gran pantalla y la construcción de una vida familiar. Pero, como la vida está llena de sorpresas, no todas son agradables. Eduardo y Danelle enfrentaron uno de los peores temores que cualquier padre puede imaginar, la pérdida de un hijo. Su tercer hijo falleció en un trágico accidente, y el dolor de esa pérdida afectó profundamente a la pareja. Quienes han vivido algo similar saben cuán devastador puede ser. Ese vacío nunca desaparece, incluso con el paso del tiempo. Para Eduardo, esa herida dejó cicatrices no solo en su vida personal, sino también en su relación con Danelle. El matrimonio, que ya había enfrentado las presiones de la carrera de Eduardo, no resistió el impacto de esta tragedia. La pareja eventualmente se separó, pero Eduardo continuó siendo un padre presente para sus hijos. La separación fue un momento difícil, pero, como siempre, Eduardo demostró resiliencia. Entendía que, a pesar de las dificultades, era necesario seguir adelante. Años después, Eduardo encontró una nueva oportunidad para amar. Conoció a María Erlinda Celis, conocida cariñosamente como Linda. Con Linda, Eduardo no solo encontró un nuevo amor, sino también una compañera de vida. Compartían intereses comunes, y uno de los pasatiempos favoritos de la pareja era jugar póker. Imagina a Eduardo, siempre tan elegante, sentado en una mesa de cartas con Linda a su lado. Para ellos, el póker no era solo un juego, sino una forma de conectarse, reír y disfrutar de la compañía mutua.
Los años junto a Linda estuvieron marcados por momentos felices. A pesar del brillo de su carrera como actor mexicano y estrella del cine español, Eduardo encontraba su verdadera felicidad en la simplicidad de la vida cotidiana junto a su esposa. Juntos, crearon una vida llena de complicidad, demostrando que, incluso para las celebridades, lo que realmente importa es quién está a nuestro lado en los momentos importantes. Pero, como la vida nos recuerda, nada dura para siempre. En los años 2000, Linda comenzó a enfrentar una batalla contra una enfermedad crónica. Eduardo, ya con más de 80 años, permaneció a su lado durante todo el tratamiento, demostrando una devoción que inspiraba a todos a su alrededor. No era solo un esposo, era un cuidador, alguien que ponía las necesidades de Linda por encima de todo. Lamentablemente, en 2000, Linda falleció. Eduardo quedó devastado. Imagina perder a alguien con quien compartiste más de 30 años de vida, alguien que fue tu apoyo en los momentos más difíciles y tu alegría en los más felices. La pérdida de Linda fue un golpe duro, y eso comenzó a afectar la salud de Eduardo. Después de todo, no es fácil seguir adelante cuando perdemos a alguien tan importante, especialmente después de tanto tiempo juntos. Tras la muerte de Linda, Eduardo vivió sus últimos años en una mezcla de añoranza y resiliencia. Enfrentó el duelo con la misma dignidad que siempre demostró en su vida. Incluso sin Linda a su lado, continuó siendo una figura admirada por muchos, tanto por su carrera como por su humanidad. La historia de Eduardo Noriega fuera de las cámaras habla de amor, pérdida y superación. Aunque su trayectoria en el cine mexicano y en películas españolas lo consolidó como una estrella, sus experiencias personales revelaron su verdadera fortaleza. ¿Por qué será que, en un instante, todo lo que consideramos seguro en la vida puede ponerse de cabeza? Para Eduardo Noriega, ícono del cine mexicano, los bastidores de su vida personal fueron tan impactantes como los papeles que interpretó. Enfrentó tragedias inimaginables. Ahora, imagina a un señor o una señora de más de 50 años pasando por algo así. No es fácil, ¿verdad? Si te identificas y tienes algo que enseñarnos en vida, deja en los comentarios tus lecciones. Estaré encantado de leerlas y aprender de ti también. Bien, volvamos al video. Pero al mismo tiempo, parecía que algo lo inquietaba, el silencio en los pasillos de los estudios era ensordecedor. Eduardo Noriega, quien durante décadas había sido una presencia constante en los sets de filmación, ahora se encontraba en un escenario muy diferente. La época de oro del cine mexicano comenzaba a declinar y, con ella, las oportunidades parecían escasear. Pero Eduardo no era de los que se dejaban abatir fácilmente. Sabía que la vida, al igual que las películas, exigía valentía para enfrentar los guiones más difíciles. Era una época de incertidumbre para muchos artistas. La industria del cine mexicano, que antes brillaba como un faro en América Latina, enfrentaba una crisis. Los grandes estudios que antaño producían películas icónicas ahora luchaban por sobrevivir. Para Eduardo, quien había dedicado su vida a la actuación, era como si el escenario estuviera siendo desmontado mientras él aún actuaba. Pero, en lugar de lamentarse, decidió reinventarse. Imagina a Eduardo, ya en sus años maduros, mirando las pantallas donde tantas veces había interpretado a héroes, villanos y amantes. Sabía que aún tenía mucho que ofrecer, pero necesitaba encontrar nuevos caminos. Fue en ese momento cuando redescubrió otra pasión, la pintura. Lejos de las cámaras, Eduardo tomó pinceles y pinturas y comenzó a crear obras que reflejaban la complejidad de su alma. Cada lienzo era como un nuevo guión, una nueva historia que contaba sin palabras, pero con colores y formas. Paralelamente, Eduardo encontró en la televisión un nuevo refugio. La transición no fue fácil. Para un actor acostumbrado al glamour del cine, la televisión parecía un territorio desconocido. Pero Eduardo enfrentó el desafío con la misma determinación que lo había llevado al éxito en el pasado. Comenzó a participar en telenovelas populares, mostrando al público que su talento trascendía formatos y generaciones. En cada papel, aportaba la profundidad y el carisma que habían marcado su carrera en el cine.
Una de sus actuaciones más destacadas en esta nueva etapa fue en la telenovela Abrázame muy fuerte, 2000 a 2001, donde interpretó a Francisco Pancho Montes. El personaje era complejo, lleno de capas emocionales que exigían un actor experimentado para darle vida. Eduardo entregó una actuación que tocó el corazón del público, demostrando que seguía siendo una fuerza poderosa en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, Eduardo seguía siendo Eduardo, un hombre profundamente humano, que enfrentaba sus propios desafíos personales mientras navegaba por los cambios en su carrera. Sabía que detrás de cada papel había una verdad mayor, la necesidad de conectar con las personas. Y eso era lo que hacía también, ya fuera en las pantallas o fuera de ellas. La televisión no era solo un nuevo medio, era una forma para que Eduardo se reconectara con un público que había crecido viendo sus películas. Para muchos, era más que un actor, era un recuerdo vivo de una época en la que el cine mexicano dominaba las taquillas y los corazones. Ahora, en la televisión, se convertía en parte del día a día de las personas, entrando en sus hogares y trayendo historias que, aunque ficticias, resonaban con la vida real. Pero Eduardo no se detuvo ahí. También exploró formatos diferentes, participando en programas como Mujer, casos de la vida real. Aquí interpretó a diversos personajes, demostrando su versatilidad y capacidad de adaptarse a historias basadas en hechos reales. Era como si cada episodio fuera una nueva oportunidad para que Eduardo mostrara al público que, independientemente del tiempo o del formato, seguía siendo un maestro en el arte de contar historias. A pesar de los desafíos, Eduardo nunca perdió su esencia. Seguía siendo el mismo hombre que, décadas atrás, había soñado con ser como Rodolfo Valentino. Su pasión por el arte permanecía intacta y encontraba nuevas formas de expresarla. Si en el pasado había utilizado la cámara para capturar emociones, ahora eran los pinceles y las palabras los que daban vida a sus historias. La trayectoria de Eduardo Noriega durante este periodo fue un testimonio de su resiliencia. Enfrentó la transición del cine a la televisión y a la pintura con la misma valentía que lo había convertido en una estrella. Cada desafío era una nueva oportunidad, y cada oportunidad, una nueva historia para contar. No solo sobrevivió a los cambios, floreció. Y así, Eduardo Noriega continuó creciendo. Pero incluso floreciendo, la duda persistía ante ciertas situaciones. Preguntas como, ¿te has detenido a pensar en cómo los últimos capítulos de una vida pueden ser tan significativos como los primeros? Marcaron los años finales de Eduardo Noriega, llenos de reflexiones, homenajes y, por supuesto, su pasión por el arte. A pesar de su avanzada edad, seguía encontrando formas de conectar con el público y mantener viva la chispa del talento que lo convirtió en uno de los grandes nombres del cine mexicano. En sus últimos años, Eduardo alternó entre la actuación y la pintura. El arte, siempre presente en su trayectoria, se convirtió en un refugio y una forma de expresión. Imagina a Eduardo, ya con cabellos canosos, sentado frente a un lienzo en blanco, pincel en mano, traduciendo en colores y formas los sentimientos acumulados a lo largo de décadas. Para él, cada pincelada era una manera de seguir contando historias, aunque lejos de las cámaras. Sin embargo, Eduardo no abandonó por completo su carrera como actor. Incluso después de su última aparición en el cine, en la película Reclusorio 1997, continuó activo en la televisión. Participaciones en telenovelas y programas populares mantuvieron a Eduardo en contacto con el público, demostrando que su talento era atemporal. Para muchos espectadores mayores, verlo en pantalla era como reencontrarse con un viejo amigo, alguien que había acompañado sus vidas a lo largo de generaciones. Entre estas producciones, destacó su actuación en la telenovela Abrázame muy fuerte, 2000 a 2001, donde interpretó a Francisco Pancho Montes. Este papel representó un regreso triunfal para Eduardo, conquistando a una nueva generación de admiradores mientras recordaba a los más mayores porque siempre había sido tan querido. Era como si Eduardo dijera al público, todavía estoy aquí, y aún tengo mucho que ofrecer. Pero la vida, como sabemos, está llena de altibajos. En el año 2000, Eduardo enfrentó una de sus mayores pérdidas, la muerte de su amada esposa, María Erlinda Celis, o Linda, como la llamaba cariñosamente.
La pareja había compartido más de 30 años de vida juntos, y su ausencia dejó un vacío difícil de llenar. Para muchos, fue un ejemplo de cómo el duelo puede transformar incluso a los más fuertes. Eduardo, siempre reservado, vivió su luto con discreción, sin perder nunca la dignidad. Con su salud debilitada tras la muerte de Linda, Eduardo comenzó a retirarse gradualmente del foco público. Pero, a pesar de todo, no fue olvidado. En 2006, Eduardo Noriega recibió un reconocimiento emocionante de parte de sus colegas y de la industria, un homenaje especial de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, para celebrar sus 90 años de vida y su invaluable contribución al cine y la televisión. Fue un momento de alegría para Eduardo y de gratitud para sus admiradores, quienes veían en él no solo a un artista, sino a un ícono cultural. Este homenaje fue más que un tributo a su carrera, fue una celebración de una vida dedicada al arte. Eduardo Noriega era más que un actor español que brilló en el cine mexicano. Era un símbolo de elegancia, talento y perseverancia. Sus actuaciones en películas mexicanas y españolas conquistaron corazones en diversas partes del mundo, y su legado estaba asegurado. A pesar de las dificultades que trajo la edad, Eduardo mantuvo su esencia. Seguía siendo ese mismo hombre que, décadas atrás, soñaba con ser como Rodolfo Valentino. El brillo en sus ojos permanecía, incluso si su cuerpo ya no tenía la misma energía de antaño. Para quienes lo conocían de cerca, Eduardo era un ejemplo de cómo envejecer con gracia y dignidad. En sus últimos meses, Eduardo permaneció fiel a su rutina. El 14 de agosto de 2007, a los 91 años, continuó con su hábito de tomar un baño, algo que siempre hacía para aliviar las tensiones del cuerpo. Lamentablemente, el calor extremo del agua provocó un choque térmico que derivó en un infarto fatal. Eduardo partió de manera repentina, dejando un legado que pocos podrían igualar. Su funeral, realizado de manera discreta, contrastó con la grandeza de su carrera. Solo sus hijos y algunos miembros de la funeraria estuvieron presentes. El sol despuntaba en el horizonte de la Ciudad de México aquella mañana del 14 de agosto de 2007. Eduardo Noriega despertó como lo hacía siempre, con movimientos pausados pero con una mente aguda. A los 91 años, su cuerpo llevaba las señales del tiempo, pero su alma seguía latiendo con la vitalidad de alguien que había vivido intensamente. Cada día para Eduardo era una nueva oportunidad de repasar las memorias de una vida extraordinaria, llena de logros, desafíos y momentos que marcaron la historia del cine mexicano. Eduardo se sentó en su sillón favorito, rodeado de pinturas que él mismo había creado. Cada cuadro representaba un fragmento de su recorrido. Una pintura mostraba paisajes desérticos que evocaban los westerns que protagonizó, mientras otra capturaba el brillo de las noches de gala de la época de oro del cine mexicano. Miraba estas obras con una mezcla de orgullo y serenidad, sintiendo que, de alguna manera, había logrado inmortalizar su historia tanto en imágenes como en actuaciones. Ese momento de tranquilidad fue interrumpido solo por la rutina. Eduardo se dirigió al baño, como hacía todas las mañanas, para tomar un baño caliente. Para él, era un ritual casi terapéutico, un instante para relajarse y aliviar las tensiones de un cuerpo envejecido. Sin embargo, esa mañana ocurrió algo inesperado. El calor extremo del agua provocó un choque térmico, lo que causó una súbita dilatación de sus vasos sanguíneos, seguida de un infarto fulminante. Eduardo cayó al suelo del baño antes de poder pedir ayuda. Cuando sus familiares notaron que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, causando una ola de tristeza en el mundo del entretenimiento. Eduardo Noriega, el actor que había encantado a generaciones con su presencia imponente y actuaciones memorables, ya no estaba entre nosotros. Fans, colegas y admiradores de todo el mundo lamentaron la pérdida de uno de los mayores íconos del cine mexicano. El funeral de Eduardo se llevó a cabo de manera discreta, casi en contraste con la grandeza de su carrera. Solo sus hijos y algunos miembros del personal de la funeraria acompañaron el cortejo hasta su lugar de descanso final. Para muchos, esto parecía desentonar con su trayectoria de gloria y reconocimiento. Sin embargo,
Eduardo no necesitaba ceremonias pomposas. Sabía que su verdadero legado no estaba en las multitudes, sino en los corazones de aquellos que tocó con su arte. Sus restos mortales fueron sepultados junto a su amada esposa, María Erlinda Celis, conocida como Linda, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México. Juntos descansan en paz, como vivieron por más de 30 años, en un vínculo que trascendió el tiempo. Solo un año antes de su fallecimiento, Eduardo había recibido un homenaje de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, por sus 90 años de vida y su invaluable contribución al arte. El evento reunió a colegas, amigos y admiradores que celebraron la vida de un hombre cuya carrera dio forma a la identidad del cine mexicano. Durante el homenaje, Eduardo, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento. Para él, ese momento fue más que un premio, fue una validación de que su dedicación al arte había dejado huella. Recordó sus primeros días en el cine, los desafíos que enfrentó y los logros que lo convirtieron en uno de los mayores nombres de la historia cinematográfica. Para los presentes, fue un privilegio poder aplaudir a un hombre que tanto había dado al cine y a la televisión. Décadas después de su muerte, Eduardo Noriega sigue vivo en la memoria colectiva. Sus películas y telenovelas continúan siendo redescubiertas por quienes lo conocieron y admiradas por nuevas generaciones que descubren su genialidad. Es recordado como un actor español que brilló intensamente en el cine mexicano, llevando su arte más allá de las fronteras y convirtiéndose en una figura respetada internacionalmente. Eduardo dejó más que películas y telenovelas, dejó una lección de vida. Nos enseñó que la verdadera grandeza radica en ser fiel a uno mismo, incluso frente a las adversidades. Su capacidad de reinventarse, su pasión por el arte y su dedicación al público son cualidades que siguen inspirando hasta hoy. Su historia no termina con su muerte. Continúa en las pantallas que proyectan sus películas, en las pinturas que creó y en las memorias de quienes tuvieron el privilegio de presenciar su arte. ¿Te has imaginado cómo sería vivir una vida tan intensa como la de Eduardo Noriega? Llena de historias increíbles y un legado inmenso. Si estás ansioso por más contenidos de este tipo, no olvides dar like y suscribirte. Sigamos con la historia. Eduardo Noriega fue más que un actor. Fue un ícono cultural, un narrador de historias que trascendió generaciones y fronteras. Su trayectoria, desde el auge de la época de oro del cine mexicano hasta sus incursiones en el mercado internacional, encapsula la esencia de lo que significa ser un artista, alguien que comprende, siente y expresa la complejidad de la vida. Eduardo tenía un talento único, una habilidad para capturar emociones humanas con profundidad y autenticidad. En una época en que el cine era la principal forma de entretenimiento, brillaba como pocos. Imagina sentarte en una sala de cine en los años 50, las luces apagándose y la pantalla iluminando rostros atentos. Eduardo aparece, con su voz grave resonando mientras da vida a un personaje. No importaba si era el héroe romántico, el villano astuto o el hombre común enfrentando desafíos de la vida. Hacía que el público creyera en cada escena. Sus películas no eran solo entretenimiento, eran experiencias que conectaban a las personas. Eduardo sabía cómo construir personajes ricos en detalles, cuyas historias se volvían tan reales que trascendían la pantalla. Para el público, era más que un actor, era un compañero que los llevaba a viajes emocionales inolvidables. Eduardo no se limitó a México. Su talento lo llevó más allá, permitiéndole destacar en películas españolas e incluso en Hollywood. Trabajó con leyendas como John Wayne y Lauren Bacall, demostrando que podía brillar en cualquier lugar. Pero, incluso mientras ganaba reconocimiento internacional, Eduardo se mantuvo fiel a sus raíces. Valoraba su trabajo en el cine mexicano, creyendo que cada película era una forma de celebrar la cultura y el pueblo que lo formaron. Para muchos, Eduardo era más que un actor español que navegaba entre culturas. Era un embajador del arte latino, alguien que representaba la pasión y autenticidad de México y España. Su habilidad para capturar la esencia de las historias y conectar con el público lo hacía único. Para quienes crecieron viendo sus películas, Eduardo era una figura constante, casi como un amigo de toda la vida.
Sus papeles abordaban temas profundos que resonaban especialmente con el público mayor: amores intensos, sacrificios personales, pérdidas y redenciones. Eduardo no solo interpretaba esas historias, hacía que el público las sintiera. Imagina a los espectadores, ahora con 60 o 70 años, recordando la emoción de ver una de sus películas por primera vez. Para muchos, Eduardo fue el primer galán que vieron en la gran pantalla, la primera voz que escucharon narrar una historia que parecía escrita para ellos. Era un vínculo con un pasado que, aunque lejano, sigue vivo en sus recuerdos. Cuando la época de oro del cine mexicano comenzó a declinar, Eduardo no se dejó abatir. Sabía que la vida, como las historias, estaba llena de giros inesperados. En lugar de lamentarse, encontró nuevos medios para continuar con su arte. La televisión se convirtió en su nuevo escenario, y Eduardo abrazó esa transición con la misma pasión que siempre lo definió. Telenovelas como Abrázame muy fuerte y programas como Mujer, casos de la vida real demostraron que su presencia era tan poderosa en la pantalla chica como en el cine. Para los fanáticos mayores, verlo en televisión era como reencontrarse con un viejo amigo. Para los más jóvenes, era una introducción a un talento que trascendía generaciones. Paralelamente, Eduardo exploró otra pasión, la pintura. Imagina su estudio, rodeado de lienzos y pinceles, traduciendo décadas de experiencias y emociones en colores y formas. Para Eduardo, el arte era una forma de inmortalidad, una manera de seguir contando historias incluso cuando las cámaras ya no estaban rodando. En 2006, Eduardo recibió un homenaje de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, celebrando sus 90 años de vida y su inmensa contribución al arte. Fue un momento de emoción y celebración, donde amigos, colegas y fanáticos se reunieron para agradecerle por todo lo que había hecho. Pero, como todas las grandes historias, la de Eduardo también llegó a su fin. El 14 de agosto de 2007, siguió su rutina habitual y tomó un baño para aliviar las dolencias de la edad. Sin embargo, el calor extremo del agua provocó un choque térmico que resultó en un infarto. Falleció en su hogar, dejando al mundo del entretenimiento de luto. Su funeral fue modesto, con la presencia de sus hijos y algunos miembros de la funeraria. Aunque discreto, no fue menos significativo. Eduardo sabía que su verdadero legado no estaba en grandes ceremonias, sino en los recuerdos que dejó en su público. Décadas después de su muerte, Eduardo Noriega sigue vivo en las pantallas y en los corazones. Sus actuaciones son revisadas por fanáticos antiguos y descubiertas por nuevas audiencias. Es una prueba de que el verdadero talento es eterno. Para el público mayor, Eduardo es un recuerdo de una época en que el cine era la principal forma de magia. Para los más jóvenes, es un ejemplo de cómo la dedicación, la autenticidad y la pasión pueden transformar vidas. Su trabajo en el cine mexicano y en películas españolas permanece como testimonio del poder del arte para unir culturas y emocionar a las personas. Eduardo Noriega nos dejó una lección invaluable: mientras haya historias por contar, siempre habrá espacio para la conexión humana. Su legado trasciende el tiempo y nos recuerda que el arte puede ser tanto un reflejo de la vida como una forma de trascenderla. Bien, hemos llegado al final del video. Antes de irte, te dejo aquí arriba un video relacionado que estoy seguro te será útil. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like para seguir recibiendo este tipo de contenido. Hasta el próximo video.